en la plaza fiesta, en todos lados está llena de los cristianos que venían a aquella iglesia. Entonces, ¿en dónde están dejando el poder de Dios? Si nosotros no oramos, vamos a fracasar en nuestra vida espiritual. Cuando usted falta un domingo, Satanás se ríe. El segundo domingo se ríe más fuerte. Y el tercer domingo aplaude. Aplaude. Y se muere de risa, dice la hermana. Entonces, hermano, nosotros tenemos una lucha. Lo dice Pablo en Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra qué, contra sangre, ni carne, sino contra quién, contra, ¿verdad? No, y no tampoco no es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, de las tinieblas, sino contra huestes, ¿qué? Celestiales de maldad. ¿En dónde, hermanos? En las regiones celestes. Y Pablo le recuerda a los corintios que aunque vivimos en el mundo, ¿verdad? Vivimos en el mundo, vamos, ¿verdad? Nosotros no vamos a librar batallas como lo hace el mundo. Las armas de nosotros tienen que ser armas espirituales, porque las armas de nosotros no son de este mundo, sino las armas de nosotros son del poder divino. ¿Para qué? Para derribar fortalezas. ¿Hay fortalezas en las vidas de nosotros, hermano? ¿Negativas? Claro que sí. Hay fortalezas, hermano, que tenemos que derribarlas a través de la oración. Si nosotros no oramos, hermano, estamos fracasados. Y usted va a ser presa fácil de Satanás. Va a ser ese plato favorito de Satanás. El cristiano con papas fritas, lechugas y ketchup y qué más. Eso va a ser si usted deja de orar. Y Pablo es bien claro, le dice a los corintios que la lucha que vamos a tener, que ¿verdad? Va a ser contra. Y nosotros no podemos luchar contra armas, sino que las armas de nosotros es el poder de Dios a través de la oración. ¿Por qué? Porque nosotros no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia, lo dice la palabra de Dios, ¿son qué? ¿Verdad? No son carnales, sino que van a ser poderosas en Dios. ¿Para qué? Para poder destruir todas esas fortalezas que hay. Hermano, nosotros estamos en una lucha constante y usted tiene que saberlo. Y si usted no está pasando por ningún problema, por ninguna situación, hermano, póngase de verdad, porque usted tiene un serio problema. Porque los cristianos cuando están bien, estamos bien con el Señor, vamos a pasar por diferentes luchas y dificultades. Pero si usted está tranquilo, duerme y no le importa llegar tarde a la iglesia, no le importa ir o no ir, no le importa leer su palabra, no importa nada, hermano, pues tenga cuidado. Tenga cuidado. Así que, hermano, las armas de nuestra iglesia tienen que ser ¿qué? La oración. Y también una adoración a través de la alabanza. La autoridad para reprender también, hermano, que tenemos nosotros es por medio de la palabra de Dios. ¿No es así? Amén. ¿Verdad? La fe. Y también, hermano, tener una conducta que sea justa entre los miembros de nuestra iglesia. Y Pablo nos advierte en Efesios 6:10, hermanos. Voy a buscar ahí Efesios 6:10. Tenemos tiempo, hermano. Vamos a estar usando mucha Biblia, hermano. Ajá, por los demás, hermanos, ¿qué dice? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En el Señor y en el poder de su fuerza. Así es que tu única fortaleza y
Y mi única fortaleza está en quién? Está en el Señor. ¿Y cómo vamos a lograr esa fortaleza? A través de leer su palabra y a través de la oración, hermano. Es la única forma como nosotros podemos fortalecernos. Y esto, hermano, es un poder espiritual que también incluye el Evangelio. El Evangelio tiene grandes luchas el día de hoy, hermano. Hay una gran lucha tremenda en contra del Evangelio. Y nosotros tenemos que orar para que el Evangelio pueda abrirse paso entre el pecado que hay en el mundo. Porque hay una lucha de oposición. Y muchas veces nosotros no la vemos. Ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera le damos importancia. Pero hay una lucha en contra del Evangelio. Usted ve que las personas dicen que aceptan a Cristo y están en la iglesia, pero cuando se les habla de bautizo, es el último día que llegan a la iglesia. O el último día que llegan a la iglesia cuando se bautizan. ¿Por qué? Porque es importante tener un fundamento bien fuerte a través de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, vamos a estar todo el tiempo en esa lucha constante. El Evangelio se enfrenta a una lucha. Hay barreras enormes. Y nosotros tenemos que despertar la fe de los corazones de los creyentes. Y eso lo dice Pablo en Romanos 10, 17. Dice, por los demás hermanos míos, bueno, este no es, ¿no? Es Efesios, ¿no? Romanos 10, 17. ¿Qué nos dice? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra por la palabra de Dios. Así que, ¿verdad? Vemos ahí, hermanos, que la única forma es que tenemos que orar para derribar esas barreras del Evangelio, para que la gente pueda abrir sus corazones y puedan escuchar la palabra, y también, cuando digo escuchar es oírla, ¿verdad? ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Me perdí aquí de la cita, 17, ok. Y escuchar la palabra de Dios. Así que la fe es bien importante. Y nosotros tenemos que trabajar en esto, porque es una lucha que vamos a tener. Y si nosotros no oramos, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros si nosotros no estamos orando? Porque va a haber una oposición. No es que existe una oposición demoníaca todo el tiempo. Y cuando nosotros oramos, esa oposición va a ser inefectiva. No va a tener efecto. Porque el poder de Dios va a estar sobre cualquier cosa de esas. Y tenemos tantos ejemplos en la Biblia, hermanos, sobre el poder de Dios. Yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 13, del 8 en adelante. Hechos 13, del 8 en adelante. Del 6, hermanos. Dice así: y habiendo atravesado toda la isla. Fíjense, esta era una posición que tenían los apóstoles para poder predicar el Evangelio. Y dice el 6: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío llamado Barjesús, y que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ahora vemos la oposición en el versículo 8. Pero le resistía Elimas,
el mago, pues si así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y dice el 11: ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Ahí vemos el poder de Dios, hermanos, manifestado. Y vamos ahí al versículo al 12, del 16 al 17, usted puede ver eso de allí. No lo vamos a leer todo, hermano, porque pero usted puede leerlo en su casa. Vemos cómo Pedro fue liberado también de la cárcel cuando él estaba prisionero. Fue liberado a través de ¿cuál? ¿De qué? Porque había un grupo de hermanos que dice que estaban en una casa y oraban unánimemente por Pedro. ¿Sí saben esa historia? Y cuando estaban orando, tocan la puerta y era Pedro, y no lo creían. Entonces vemos el poder de la oración manifestado ahí. Amén. Claro que sí, man. Y luego, hermano, el versículo de ahí del 12 al 20, vemos otro hecho importante, Hechos 12. Amén. Dice el 20 al 24: Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido en ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Arrengó es como gritarles, como reclamarles, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les reclama? Dice, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermano? Vemos el poder de Dios manifestado a través de la oración. Cuando nosotros oramos, hermano, vamos a tener poder. Lo hemos visto. Hemos visto el poder de Dios manifestado. Entonces es importante, hermano. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos una advertencia que hay una oposición espiritual en contra del Evangelio, y esa oposición nosotros tenemos que enfrentarla. Y Pablo es bien claro cuando nos dice, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra sangre, ni carne, ni potestades, ni principados, sino contra huestes celestiales. Amén. Amén. Entonces, hermano, es bien importante tener conocimiento. La palabra de Dios nos exhorta que nosotros tenemos que orar sin cesar. Esto no dice, hermano, como algunos lo malinterpretan, que entonces ¿qué? ¿No vamos a trabajar? No, hermano, nosotros podemos estar martillando, podemos estar cortando algo, podemos estar conduciendo, podemos estar haciendo nuestras actividades, pero alabando a Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. En oración, alabándole con cantos. Amén. Porque cuando nosotros alabamos a Dios, hermano, Satanás huye. Amén. Satanás huye. La oración tiene poder. Amén. Tuve la oportunidad, hermano, de guiar a mi papá en sus últimos momentos, de orar por él. Y le dije: papá, no tenga miedo. Entréguese a la mano, dígale a Dios: aquí estoy, recógeme. Tengo un primo que es pastor y él llegó a orar por él esta tarde, esta noche. Cuando él terminó de orar, mi papá le dijo: gracias, mijo. Me acaba de llamar Dios. Porque había un muñeco que no me dejaba pasar. Pero ahora estoy libre. Amén.
Entonces, hermano, quiere decir que había una oposición. Había una oposición en su vida. Y todos vamos a tener una oposición, hermano. Pero es importante, hermano, orar y leer la palabra de Dios. Porque ahí es cuando nosotros vamos a poder ver el poder de Dios manifestado. Las llaves del reino. Ese es el otro punto. Cuando Jesús le dice a Pedro en Mateo 16, 19, ¿se acuerdan de eso? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo algo bien importante. Y esta frase, hermano, solo aparece una vez en el libro de Mateo. Las demás frases aparecen como llaves, en plural, pero aquí, ¿verdad? Le está diciendo, te daré. En el libro de Mateo aparece nomás esa vez, ¿verdad? Que dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Hermano, y este significado de las llaves, y lo encontramos en varias partes del Nuevo Testamento. Y cuando vemos la llave, hermanos, la llave es simbolismo de autoridad. Y la vemos manifestada en diferentes cosas, ¿verdad? Como en una puerta. No podemos entrar aquí al edificio si no tenemos una llave. Usted no puede arrancar su carro si no tiene una llave. Hasta los cilindros de gas tienen una llave, ¿verdad? Usted no va a poder cocinar si no le abre la llave. Y esa llave va a estar manifestada de diferentes maneras. Y hay llaves de metal, llaves de madera. Y hermano, la llave tiene un significado enorme y demuestra autoridad. ¿Para qué? Para abrir puertas y entrar quizá en lugares donde no podemos entrar, en otras partes, ¿verdad? Que quizás va a ser difícil. Yo quiero que vayamos al libro de Lucas 11:52. Vamos a ver, hermano, muchas. Lucas 11:52. Dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se les impedisteis. ¿Y quiénes eran estos? ¿Verdad? Aquellos que hablaban mucho de la ley, pero se vanagloriaban ellos mismos y muy lejos de la verdad. Y es bien importante, hermano, cuando nosotros vemos este ay, siempre que lo encontremos, ay, sin H, es un ay de dolor. Y Dios, el Señor les está diciendo, ay de vosotros, ay de vosotros. Y en Apocalipsis 1:18, esta gente estaban quitándole a la gente la oportunidad de ir al cielo. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es el que está hablando aquí? Jesús. Jesucristo. Jesucristo ya ha resucitado. El que vivo y estuve muerto. Nace aquí que vivo. 3:7. Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. Ella la quitó. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ojo, póngale mucha atención a esto. El que tiene la llave, ¿de quién? De David.
La llave de David, el que tiene la llave de David. Acuérdense que Dios le dio una promesa a David. Acuérdense de eso, ya vamos a ir para allá. Veamos Apocalipsis 9:1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave, del pozo del abismo. Del pozo del abismo. Acuérdense que Apocalipsis es la revelación. Aquí está hablando del futuro y es Jesucristo, ya resucitado. Apocalipsis 20 es la última vez que se habla de la llave. Yo quiero que leamos del 1 al 7. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave y del abismo. Con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no enseñase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto deberá ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y que recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dejémoslo ahí, no vamos a leer más. Entonces es importante que aquí en Apocalipsis vemos la llave también. Es bien importante ponerle atención a esto. Ahora vayamos al libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Acuérdense que Isaías escribió más de 1000 años antes de que Jesucristo naciera. Vamos a leer, hermanos, yo creo que del 20, para que podamos entender mejor. Isaías 22, 20, ¿ya lo tienen? Amén. Amén. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie encerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces, hermano, ¿qué es lo que encontramos ahí? ¿Qué es lo que vemos ahí? Exacto, ahí vemos la llave de David. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era este personaje? Eliaquim. Eliaquim era hijo de Josías. Y Josías venía de la descendencia de Zorobabel. Y es bien importante esto, hermano, ponerle atención a esto. En Mateo 1:13 nos dice la genealogía de Jesucristo. Veámoslo, hermano. Veámoslo, Mateo 1:13. Mateo 1:13. Zorobabel engendró a Abiud, a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Abiud a Eliaquim, y él era un sacerdote de todo el pueblo de Israel, era la persona más consagrada, y Isaías lo llama y lo nombra como sacerdote de la casa real, y le pone la llave sobre el hombro, que era una responsabilidad.
esa llave demuestra autoridad. Era la autoridad. Entonces, hermanos, vemos que de allí, de este hombre, de este sacerdote que se llamaba Eliaquim, que era hijo de Josías, nieto de Zorobabel, viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora yo quiero que veamos Lucas 3:33. Lucas 30, perdón. Lucas 3:30. Dice el 30, hijo de Leví, hijo de Simón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonás, hijo de ¿quién? Eliaquim. Eliaquim. ¿Y quién es Eliaquim? Fue el que Isaías le pone la llave en aquel tiempo al sacerdote. Y el 31, hijo de Melé, hijo de Mainán, hijo de Matata y hijo de Natán. Ok, algo bien importante, hermanos. Algo bien importante. Es importante ponerle atención a esto. Fíjense, Mateo da la genealogía de Jesús por José. Y Lucas da la genealogía de Jesús por María. Entonces, vemos que de Zorobabel, de este personaje, ¿verdad?, que era nieto de Zorobabel, Lucas especifica más a Eliaquim. Y ¿cómo se llama? Y Mateo especifica a Zorobabel. Pero de allí se desprende el linaje de María y el linaje de José. Y de allí viene nuestro Señor Jesucristo. Esa llave que habla, que se le ha puesto en el hombro, era simbólico. Está demostrando poder y autoridad. Entonces, aquí vemos que cuando ya está hablando de la llave en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y qué bendición, ¿verdad? Entonces, en Mateo 6:19, ¿qué es lo que encontramos? Hermano, yo quiero que entendamos un poquito, ¿verdad?, con lo que es el poder. Ahí vemos en Mateo 6:19, 16, 19. Dice, le dice Pedro, le dice el Señor a Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿En dónde? En los cielos. Entonces, hermano, la llave del reino de los cielos representa la autoridad. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio de Cristo y así poder abrir las puertas del reino de los cielos y permitir que la gente pueda entrar al reino de Dios. Pedro fue al que se dio la primera oportunidad de predicar el Evangelio. Y ahí lo encontramos en Hechos 2:14. Yo no lo vamos a leer porque es extenso, pero usted léalo. A Pedro se le dio la oportunidad de predicar por primera vez el Evangelio. Y cuando Pedro empieza a predicar el Evangelio, dice que más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo, ¿no? A los demás apóstoles se les dio la oportunidad primeramente de escribir el Evangelio, y hasta el día de hoy pues está vigente. También se les dio la parte de la llave del Evangelio, del reino de los cielos. Y secundariamente, hermano, esa llave es dada a nosotros, porque nosotros también tenemos la llave de predicar el Evangelio para que muchas personas a través de nosotros vengan y reciban el reino de los cielos. Entonces cada uno de ustedes somos portadores de la llave del Señor para poder abrir la puerta en el reino de los cielos y permitir que la gente
venga a los pies de Cristo. Así que todos nosotros, todos los creyentes, tienen esa llave en un sentido secundario. Y tenemos la oportunidad de poder llevar personas al reino de los cielos. Porque todos tenemos la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Hermano, es una responsabilidad. Y no pensemos en que las personas que les vamos a hablar tienen que venir a la Iglesia Bautista Vida Abundante. No. Hermana Diana me cuenta esta semana que ella le estuvo hablando a unas personas en México y se convirtió. Y 3 personas más aquí. Nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio y que se congreguen donde Dios los pueda congregar, hermano. Amén. Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a tener una gran multitud. Porque Dios nos ha llamado quizás a tener grupos pequeños. Muchos pastores quieren tener la iglesia llena. Pero eso no es así, hermano. ¿Verdad? Quizás nosotros, cada uno de nosotros hemos sido llamados a predicar a grupos pequeños. Y quizá usted no tiene la oportunidad de predicarle a grupos pequeños, pero Dios le da una oportunidad de darle un tratado a una sola persona. Y usted no sabe si esa persona, cuando venga a los pies de Cristo, va a tener la bendición. Ha sido llamada a predicarle a masas y va a poder llenar estadios y lugares enormes. La responsabilidad es de nosotros, porque Dios nos ha dado esa llave en un término secundario a nosotros. Pero cuando habla de llave, hermano, habla de 2 factores, ¿verdad? Que es importante notar. Es la autoridad que incluye 2 tipos de autoridad. Y una es la disciplina eclesiástica. Hermano, y cuando yo hablo de disciplina eclesiástica, no van a pensar que es el pastor el que, ¿verdad?, el que va a decir, usted tiene que hacer. Eso no es así. Porque entonces estaríamos cayendo en ser autoritarios. Estaríamos cayendo en ser caciques. Cuando habla de la disciplina eclesiástica de la iglesia, es que cada uno de nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de conducirnos, tener una conducta que sea diferente. Porque si somos llamados, somos hijos de Dios, hermano, tenemos que dejar muchas cosas y conducirnos como es correcto. ¿No es así? Amén. Yo recuerdo cuando yo llego a la iglesia por primera vez y había un mujer, hermano, que ese hombre siempre recogía la ofrenda y hacía una oración tremenda. Y un día pues me llevó a trabajar y empecé a trabajar con él. Y cuando terminamos de trabajar, él se salía y se metía a una gasolinera y salía con una cerveza en una bolsa de papel. Todos los días. Y yo empecé a ver eso y dije, ¿cómo es posible que este hombre que esté al frente recogiendo la ofrenda el domingo, pero que entre semana viva como cualquier persona del mundo? Hermano, yo era un inconverso, no había aceptado todavía a Cristo, yo iba a la iglesia. Hermano, eso era una gran piedra de tropiezo para mí. Hermano, yo un día tuve que decirle, ¿y usted por qué recoge la ofrenda y hace esto? Y no me contestó. Hermano, el Espíritu Santo nos da a nosotros, ¿verdad?, la manera como podemos conducirnos y poder caminar bajo la disciplina eclesiástica que Dios nos manda. Y todos tenemos esa autoridad de hacerlo. Tenemos que conducirnos bajo una conducta bíblica. ¿Qué pasaría si viene alguien de visita y empieza a fumar aquí dentro de la iglesia? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a venirle a decir al pastor que lo vaya, que le diga? ¿Ah? ¿Verdad que no? Porque Dios le ha dado la autoridad también a usted. Amén. De ir y decirle a esa persona que este lugar es santo y aquí se respeta. Que fumen afuera, ya no tenemos nada que hacer.
Entonces, Dios nos ha dado a nosotros una manera de conducirnos. Y esto es la disciplina, ¿verdad?, eclesiástica dentro de la iglesia. Hay veces que sí la tenemos que aplicar nosotros, porque tampoco no podemos permitir, porque la iglesia tiene que tener un buen testimonio. Hace unos años una persona cantaba aquí en el santuario, y cantaba y hermano, esta persona hasta le llamaba la atención a la gente, exhortaba a la gente, y después se descubre que este hombre tenía otra mujer, hasta con un hijo, en un apartamento aparte. Y la iglesia lo que hizo fue que se reunieron en una junta de negocios, le quitaron los cargos, lo sentaron por un año y cumplió su disciplina. Y volvió a regresar. Lo vuelve a hacer. Y entonces la iglesia se reúne nuevamente y le quita los cargos, pero ya de por vida. Puede estar en la iglesia viviendo. Esa también es disciplina eclesiástica que también tenemos que aplicarla. Pero cada uno de nosotros tenemos que conducirnos de una manera, ¿verdad?, que sea correcta. Entonces, hermano, estos son los dos factores. Cuando habla ahí cuando en Mateo 18, 17, 18, fíjense allí, está aplicando el Señor la disciplina. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Dice el 18, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado, ¿en dónde? En los cielos. Y Mateo 6, 19, ¿qué es lo que dice? No dice lo mismo. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado. Aquí el Señor está hablando de la disciplina eclesiástica. Está hablando de la disciplina eclesiástica que tiene que existir en la iglesia. O sea que estos dos versículos se refieren a la disciplina eclesiástica, porque son dos versículos o palabras que van de una forma paralela. Es decir, que Jesús no solo promete abrir las llaves del reino de los cielos, sino también regular la conducta de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y eso la palabra, ¿verdad? Cuando empezamos a caminar, hermano, con Dios, empezamos a dejar tantas cosas que traíamos nosotros. Y entonces el Señor trabaja en eso. Pero entonces, hermano, vemos a Cristo aquí en Apocalipsis, a un Cristo ya resucitado, en Apocalipsis 20, ¿verdad? Y esta vez es que habla por última vez, habla sobre la llave, es su poder que tiene sobre la llave, demostrando su poder sobre Satanás. Y hermano, aquí está hablando hacia el futuro. Está hablando hacia el futuro. Es importante, hermanos. Yo voy a terminar esta serie de mensajes con el rapto de la iglesia. Hay 4 tipos de enseñanzas. Está la dispensación. Es como que estuviéramos en un triángulo. El dispensacionalismo dispensacional, dispensacionalismo histórico, está el amilenialismo y está el postmilenialismo. Entonces, esto va a ser una predicación sobre el rapto, y la predicación del rapto está ausente de los púlpitos el día de hoy, y es bien importante nosotros conocer. Aquí está hablando del milenio, entonces el milenio son 1000 años, hermano, y eso es bíblico. Pero antes del milenio será el rapto de la iglesia, donde nosotros seremos, ¿verdad?, llevados, levantados. Después viene la tribulación, y después de eso viene el milenio. Y ahí voy a terminar esta sección pero los estoy llevando para que conozcamos lo que es la función de la iglesia. Amén. Entonces el próximo domingo vamos a ver la iglesia, cómo se conforma la iglesia, cómo se forma la iglesia, ¿verdad?
cómo está ordenada, cómo tiene que ser ordenada la iglesia. La iglesia, pues, ¿verdad? Tiene que tener a la cabeza un pastor, oficiales generales, y ahí vamos a entrar en muchos detalles, quizás para algunos de ustedes va a ser controvertido, pero tenemos que hacerlo. Estamos trabajando, yo estoy predicando a la luz de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, es importante saber. Y el domingo vamos a ver si las mujeres, ¿verdad? Pueden haber pastoras dentro de la congregación, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos va a decir si existen pastoras o no existen pastoras. Así que prepárese, tráigase con qué anotar, hermano, es importante. Pero es importante tomar nota. Amén. Amén. Use su Biblia, raye sus Biblias, y es importante. Amén. Vamos a terminar, hermano, en oración.